Vivo en la calle. Cuando me conocen, la gente se pregunta por qué. He inventado todo tipo de mentiras y, en ocasiones, he dicho la verdad. Y lo que es aún más raro, alguien me cree. Finalmente, he decidido ponerlo por escrito, para que quede constancia de ello cuando muera y no tenga que repetir la historia. La próxima vez que alguien me pregunte, ¿puede leer esto? La mayoría de la gente pasa por delante de una persona sin hogar. Algunos le dan el cambio que le sobra. Eso es más raro hoy en día, ya que hay menos gente que lleva dinero en efectivo, pero hay suficientes personas amables dispuestas a entrar en las tiendas por mí. Y así puedo salir adelante, a duras penas. Y aún más raro es que alguien se detenga a hablar conmigo. La mayoría de las personas sin hogar que conozco no preguntan. Todos hemos experimentado algún tipo de trauma, y por lo general, no nos gusta hablar de ello. Sin embargo, mi historia es inusual. Soy muy articulada y hablo inglés, francés, mandarín, alemán y yoruba con fluidez, con un conocimiento decente de sueco, coreano y suajili. También soy muy bueno hablando para salir de situaciones y persuadiendo a la gente para que encuentre puntos en común. Con todas estas habilidades, la gente que habla conmigo me pregunta por qué no soy, por ejemplo, un traductor o diplomático, bien pagado. La respuesta es sencilla. Durante los últimos 7 años, he vivido en las calles de una ciudad de África Occidental. No diré cuál es. Me las arreglo con la caridad de los demás, y haciendo trabajos de jardinería, y un poco de albañilería, al menos en las primeras etapas de la construcción. Tengo que dejar esos trabajos cuando las casas están casi terminadas, como verás. Pero crecí en el norte de Inglaterra. Mis padres son bastante ricos y asistí a una escuela privada. Probablemente no hayas oído hablar de una, pero mi educación fue excelente. Mi vida iba muy bien. Tenía muchos amigos y sacaba buenas notas en ciencias, francés y latín. Había ganado algunos concursos menores de piano y disfrutaba de vacaciones de esquí en Suiza casi todos los años. Lo siento si parece que estoy alardeando. No es esa mi intención. Solo estoy presentando mi vida como era, para que aprecien plenamente el contraste y para que entiendan que no tenía ninguna razón para huir de ella. Verán, justo después de mi cumpleaños número 13, después de la escuela un viernes de junio, se suponía que debía encontrarme con algunos amigos en una cafetería de la ciudad. Fui el primero, y sintiéndome muy mayor y con ganas de presumir cuando llegaran, pedí un café con leche. Así que allí estaba sentado solo con mi café, navegando por Twitter, cuando una mujer se me acercó. Tenía 40, tal vez 50 años, cabello largo y oscuro, y vestía lo que parecía haber sido un traje de negocios muy elegante 10 años antes. Ahora estaba andrajoso, con agujeros y manchas oscuras. Se sentó frente a mí y me miró fijamente. Al principio traté de ignorarla. Después de un minuto más o menos miré hacia arriba y con un tono molesto pregunté, ¿sí? ¿Qué quieres? Su respuesta fueron solo 3 palabras, lo siento mucho, y luego se acercó y me tocó la mano. Se levantó y se alejó. Nunca la había visto antes y no la he vuelto a ver desde entonces. Esto, por supuesto, me desconcertó. Probablemente me había confundido con otra persona, me dije. Fue un encuentro extraño, seguro, pero había terminado. Y al menos era una buena historia para contarles a mis amigos. Cuando aparecieran, probablemente estaba un poco más nervioso de lo que me admití a mí mismo. Y tomé otro sorbo de mi café y me levanté para ir al baño. Caminé 10 metros hasta el baño. Y esa fue la última vez que estuve en Inglaterra. Abrí la puerta del baño. Entré, y la nieve helada me golpeó en la cara. No sé dónde estaba en ese momento. En cambio, estaba en un campo blanco. Me tomó un momento darme cuenta de que era una tormenta de nieve y que estaba afuera. No creo que me asusté. No entendía qué había pasado ni cómo. Pero evalué la situación con calma. Estaba afuera, en el frío y la nieve, con mi uniforme de la escuela de verano, pantalones cortos y todo, y sin idea de dónde estaba el refugio más cercano. Podría averiguar qué había pasado más tarde. Por ahora necesitaba sobrevivir. Miré a mi alrededor y vi que la visibilidad no era tan mala como temía. Era de día, la nieve caía directamente, en lugar de la tormenta que había supuesto al principio, y podía distinguir una línea de árboles ordenada a lo lejos. Eso probablemente significaba una carretera, y una carretera significaba civilización. Así que me dirigí a través de lo que parecía ser el campo de un granjero, y en 5 minutos estaba efectivamente en una carretera. No había señales que pudiera distinguir.
así que elegí una dirección al azar y comencé a caminar. Después de aproximadamente media hora, vi una luz en la distancia. Había estado temblando durante algún tiempo, pero me sentía alerta, así que no pensé que estuviera en riesgo inmediato de hipotermia. Seguí caminando y pronto llegué a una pequeña cabaña con luces encendidas en las ventanas de la planta baja. Un hombre respondió a mis golpes en la puerta principal, dijo algunas palabras en un idioma que no conocía, y entré a la casa, queriendo resguardarme del frío antes de que llegara el frío. Parpadeé bajo el brillante sol del mediodía, y miré a mi alrededor mientras mis ojos comenzaban a acostumbrarse. Escuché los sonidos de la gente chapoteando en el agua y, en general, divirtiéndose. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Un hombre de piel oscura con pantalones cortos y camiseta corría hacia mí, y me preguntaba si estaba bien. Supongo que me veía bastante desconcertado y fuera de lugar, y probablemente era la única persona cerca que todavía temblaba. Todavía confundido, pero aliviado de que hablara francés, un idioma que entendía bastante bien. Lo miré e intenté explicarle lo que estaba sucediendo. Pero, la verdad, no sabía qué estaba pasando, y me quedé mirándolo estupefacto. Se presentó como Luis. Logré balbucear ¿dónde estoy? A lo que respondió que estaba en una playa cerca de Puerto Príncipe. Como todavía apenas podía articular palabra, Luis me ofreció su ayuda. Me preguntó dónde estaban mis padres y, cuando no pude responder, me llevó a su auto y dijo que podía llevarme a su casa y que podríamos resolver las cosas desde allí. Desde entonces, supe que fue una decisión muy imprudente. Puerto Príncipe, en Haití, es una de las ciudades con mayor índice de delincuencia en el planeta. Los asesinatos y los secuestros son comunes, y hay una buena posibilidad de que Luis quisiera traficar conmigo, pero no me di cuenta de eso en ese momento, y ciertamente no estaba pensando con claridad. Seguí a Luis hasta la playa, donde me llevó a un pequeño automóvil y me abrió la puerta del pasajero. Subí al automóvil y caí bastante fuerte sobre el asfalto de un pueblo al anochecer. Ahora, tengan en cuenta que tenía 13 años en ese momento. En el lapso de aproximadamente 2 horas, una mujer extraña me abordó. Caminé por la nieve en pantalones cortos. Un extraño me llevó a una playa sofocante, y para colmo, ahora tenía un trasero gravemente magullado. Así que creo que mi reacción a estos eventos fue completamente razonable, dadas las circunstancias. Lloré, miré a mi alrededor, encontré un callejón apartado. Me escondí detrás de unos contenedores y lloré hasta quedarme dormida. Alguien me despertó hablando en voz alta. Abrí los ojos y vi a 2 policías, un hombre y una mujer blancos, de pie junto a mí. Yo sabía alemán solo lo suficiente para identificar el idioma, no para entender lo que decían. Pero cuando me levanté en el frío de la madrugada, supongo que vieron mi uniforme escolar y la mujer empezó a hablar en inglés. Al parecer, alguien me había visto allí, un niño durmiendo a la intemperie, y había llamado a la policía. La policía era muy amable. Hizo muchas preguntas. ¿Había perdido a mi grupo de la excursión escolar? ¿Dónde me alojaba? ¿Sabía el número de teléfono de mis padres? Murmuré respuestas a medias a sus preguntas, y su colega hizo un gesto detrás de ellos, hacia el coche de policía que ahora veía al final del callejón. Solo entonces me di cuenta de lo que estaba pasando. Las puertas estaban malditas, al menos para mí. Si intentaba entrar en el coche de policía, quién sabe dónde terminaría. Por una fracción de segundo consideré tratar de explicarles las cosas, antes de decidirme, de nuevo, por el único curso de acción razonable. Es difícil huir de la policía, sobre todo cuando conocen la ciudad y tú no, pero yo era bastante pequeño y tuve suerte. Corrí por el callejón, giré a la izquierda en un callejón más pequeño, y vi una valla de alambre a poca distancia. Había un agujero en la parte inferior, probablemente hecho por alguien que hacía algo como yo, así que me zambullí y me arrastré por él. Mi chaqueta del colegio se enganchó en la valla y luché por escapar. La policía casi me había atrapado cuando logré zafarme de ella y salí corriendo, dejando atrás mi chaqueta. Me alegro, pensé. De todos modos me hacía demasiado identificable. Corrí durante media hora, arrancándome la corbata. Ahora, vestido solo con pantalones cortos grises y camisa blanca, me parecía un poco menos a un colegial inglés. Era sábado y yo era solo otro chico alemán que buscaba a sus amigos. Los alemanes no van a la escuela los sábados por la mañana, ¿verdad?, me pregunté.
Sea como fuere, no encontré más problemas esa mañana. Todavía me quedaban 30 libras para tomar un café y comprar, y seguía la multitud hasta que encontré un pequeño mercado callejero. El dueño de un puesto estaba encantado de aceptar mis 30 libras para un par de vaqueros, una camiseta y un jersey sencillo, y me dio 10 euros para comprar un pequeño almuerzo. Estoy seguro de que me habían estafado, pero no sentí que tuviera muchas opciones. Para responder a la pregunta de la policía, no sabía los números de mis padres, y mi teléfono estaba sin batería de todos modos. Necesitaba un plan. Caminé por la ciudad, que supe que se llamaba Passau, y encontré un puente apartado cerca del río. Decidí quedarme allí, al menos esa noche. Todavía era temprano, pero estaba exhausto, y solo necesitaba descansar. Después de la locura de solo, me di cuenta, 24 horas. Estaba oscureciendo cuando me desperté de mi sueño. Estaba sentado contra una pared en una esquina de 90 grados cuando alguien me encontró. Después de un intercambio similar al que había tenido esa mañana, habló en un inglés deficiente. Víctor tenía 16 años y llevaba un mes viviendo en las calles de Passau. Su madre se había ido hacía años, y su padre lo había echado de casa cuando descubrió que Víctor era gay. Yo no sabía que todavía ocurrieran esas cosas. Supongo que hasta ese día había vivido una vida protegida. Perdón por el juego de palabras. Víctor era más grande que yo, y conocía la ciudad. No había vivido en la calle tanto tiempo, pero era mucho más astuto que yo y me enseñó a sobrevivir. Durante los meses siguientes aprendí dónde robar comida, dónde mendigar, dónde estaban los refugios más secos e incluso a robar. Passau tiene una pequeña comunidad de personas sin hogar, pero muy unida, y llegué a conocer muy bien a algunas personas. Es justo decir que cuando cumplí 14 años, era mucho más consciente y capaz. Aprendí alemán y practiqué mi francés con un compañero inmigrante. Aprendí a arreglar ropa y a regatear con vendedores ambulantes. Todavía era pequeño para mi edad y descubrí que podía escabullirme y esconderme en espacios muy reducidos. En resumen, demostré que era útil para la comunidad de personas sin hogar de Passau. Lo suficientemente útil para que otros estuvieran encantados de complacer mis pequeñas excentricidades, y fueran a las tiendas por mí cuando necesitaba comprar algo. Conseguí mantas y un saco de dormir para el invierno, y Víctor incluso me cargó el teléfono en cafeterías y pubs. No era la vida a la que estaba acostumbrado, pero era una vida, y tenía compañía. Todo esto cambió después de haber estado en Alemania poco más de un año. Era temprano en la noche. Aproximadamente una hora antes del inicio de la final de la Eurocopa. Alemania estaba a punto de jugar contra España y había mucha gente en los pubs emborrachándose. Un blanco fácil para un ladrón. Víctor y yo llevábamos un año trabajando juntos y llevábamos a cabo nuestra rutina bien ensayada. Nos quedamos dando vueltas por una calle muy transitada hasta que vi a dos hombres salir de un pub, uno de ellos guardándose la cartera en el bolsillo trasero mientras se iba. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Le hice una señal a Víctor y empecé a caminar detrás de ellos. Después de unos momentos Víctor chocó contra él por un costado, lo que me dio la oportunidad de tomarle la cartera, pero su amigo había girado la cabeza para mirar hacia atrás en el momento menos indicado. Gritó, y los dos se volvieron hacia mí. Corrí, y Víctor corrió en dirección contraria, pero los dos hombres lo ignoraron. Tenía una ventaja, y pensé que podía superarlos. Pero uno se me acercaba. En una fracción de segundo, decidí que sería más fácil esconderme entre la multitud y corrí hacia la puerta del pub abarrotado del que acababan de salir los dos hombres. Abrí la puerta de un empujón y la atravesé a toda velocidad. Llegué a Nanjing, de noche. Por supuesto, no lo sabía en ese momento, pero era una calle bastante transitada y vi los caracteres chinos en los carteles de la calle. No voy a entrar en detalles sobre mi estancia allí, que duró aproximadamente un año y medio, pero en muchos aspectos fue similar a mi estancia en Alemania. En cierto modo, me estaba acostumbrando a esto. Vivir en las calles es más o menos lo mismo en cualquier país. Nanjing es una ciudad mucho más grande que Passau, y bastante próspera. Pero todas las ciudades tienen sus marginados. Busqué a los sin techo, y aunque me llevó un poco más de tiempo que en Alemania, aprendí el idioma y la cultura del lugar. En su mayor parte es cierto, pero dormir en la calle no es más seguro allí que en cualquier otro lugar.
Encontré seguridad en una pandilla callejera, y puse en práctica las habilidades que había aprendido en hurtos menores y carterismo. La gente va y viene por las calles, pero yo andaba con un grupo de 5 o 6 personas más jóvenes mientras estaba allí, e incluso tuve una pequeña aventura con Jihan, una chica un par de años mayor que yo. Hacíamos lo que llamábamos golpear y huir. Todos acosábamos a alguien que salía solo, le robábamos la cartera y salíamos corriendo en diferentes direcciones. Los demás se reunían en un almacén abandonado algo alejado del centro de la ciudad, y se acostumbraron a mi extraña insistencia en quedarnos afuera y dormir en otro lugar. Nanjing tiene una presencia policial más fuerte que Pasau, pero mis colegas sabían a dónde no iban, y yo me las arreglé bastante bien. Hasta una noche de marzo, estábamos acechando a un par de hombres borrachos de unos 30 años, y estábamos a punto de hacer nuestro movimiento practicado, cuando otro grupo llegó para hacer lo mismo. Vi cómo se desarrollaba la situación e hice una señal a mi gente para que se marcharan. Nuestros competidores nos siguieron por una calle lateral. Estaba feliz de dar por terminada la noche, y logré disuadirlos de una confrontación, cuando Ji Chen, que siempre era un poco impulsivo con el gatillo, le dio un puñetazo a uno de los otros. 3 de ellos sacaron cuchillos de sus abrigos. Uno apuñaló a Ji Chen en el estómago, y los demás fueron a por el resto de nosotros. Corrí. Yo era el más rápido de nuestra pandilla, pero uno de ellos era más rápido que yo y casi me atrapó. Al no ver otra opción, corrí hacia la calle principal y me dirigí a una tienda. El personal estaba cerrando, pero no necesitaba entrar allí, solo necesitaba cruzar el umbral. Español, yo dejé pasar por la puerta. Esta vez aterricé en Suecia, en medio del campo. Era temprano por la tarde y hacía sol, así que caminé hasta encontrar una carretera y seguí las señales hacia Gotemburgo. Fueron 15 kilómetros, y algunos conductores se ofrecieron a llevarme en el camino, aunque obviamente rechacé la oferta. En cierto modo, empezaba a sentirme bastante seguro ahora. Me había mudado 2 veces y sentía que sabía qué hacer. Suecia es un lugar agradable, incluso para las personas sin hogar, especialmente si eres joven y blanco. Los extraños eran generalmente amables y me fue bien allí. Sin embargo, puede hacer mucho frío en las calles en invierno, y cuando empezó a nevar, me di cuenta de que no era probable que sobreviviera hasta la primavera. Así que en noviembre, por primera vez, de manera voluntaria, atravesé la puerta de una tienda y entré en otro país. No ayudó. De la primera nevada suave de un invierno sueco, llegué a un bosque con temperaturas gélidas. Había estado en Suecia desde media tarde hasta la noche, así que supuse que estaba en algún lugar de Rusia, pero no podía quedarme. Después de mirar un poco a mi alrededor, no pude encontrar ninguna señal de civilización, así que decidí poner a prueba mi maldición. Esa mujer 3 años antes me había maldecido, me había parecido extraña, pero no cruel. Tal vez simplemente se dio cuenta, antes que yo, de que alguien o algo más me había maldecido. No lo sabía, no en ese entonces, pero sabía un poco sobre cómo funcionaba. Recogí algunos troncos y ramas caídos, y en aproximadamente una hora, construí un marco rectangular. Difícilmente podría construir bisagras en el bosque, incluso si supiera cómo. Así que, en su lugar, recogí algunas enredaderas y hojas y las ensarté en una puerta colgante desde la parte superior del marco, como una cortina de cuentas. Sinceramente, estaba muy orgulloso de mi trabajo. Para hacer el primer intento sin herramientas, me quedé muy impresionado y casi reacio a probarlo. Pero hacía frío, estaba oscuro y empezaba a llover, así que lo atravesé. Funcionó, y mi siguiente parada fue Kenia. Me encontré en el campo, en una tarde cálida, en una granja. Calculé que era un largo camino hasta una ciudad, y más tarde supe que tenía razón. Así que decidí presentarme a los granjeros. En Niue. Apenas hablaban inglés y yo todavía no hablaba nada de suajili, pero logré convencer a la familia que dirigía la granja para que me dejara trabajar para ellos. Estoy seguro de que no comprendían realmente mis motivaciones. Un chico inglés blanco y elegante que solo pedía comida a cambio de su trabajo y que optaba por dormir al aire libre. Pero fueron amables, y se mostraron contentos con el cuento. Acuerdo. Durante los 2 años siguientes aprendí cómo funcionaba la granja.
Fortalezco mis músculos, sigo siendo pequeño y fibroso pero fuerte, y demostré que era un trabajador competente. Recogí granos de café, ordeñé vacas, arreglé cercas y adquirí un bronceado decente. Incluso, de vez en cuando, viajaba hasta un pueblo cercano con mercado, sentado en la parte trasera de uno de los camiones de plataforma. Sin duda, era una curiosidad para los lugareños, pero me trataban bien. Me habría quedado feliz en esa granja keniana de por vida. Pero después de 2 años, algo sucedió. El padre de familia estaba en el pueblo con mercado y el resto estábamos trabajando en los campos. Yo llevaba varias cestas de granos de café al granero y oí gritos. ¡Enasada! ¡Enasada! ¡Ayuda! 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 La madre de familia, Anisa, se había caído en la cocina. Desde fuera, podía ver que tenía la pierna mal, sangraba mucho y creo que podía ver el hueso que sobresalía. Era raro que hubiera solo una persona en la granja, pero sucedía. La ayuda más cercana estaba probablemente a al menos 10 minutos de distancia, y Anisa sangraba demasiado rápido. Yo era el único que podía ayudar, pero necesitaba llegar allí, de alguna manera. Obviamente la puerta no era una opción, pero la ventana de la cocina estaba abierta de par en par. Pero la última vez que la vi, mientras entraba con una pierna en la cocina, tenía una expresión de terror absoluto. Y entonces ella y la casa de campo desaparecieron, reemplazadas en un instante por las calles nocturnas de Seúl. Una vez más, tuve que empezar de nuevo, y otra vez tuve que aprender un nuevo idioma. Sin el tipo de red que había construido en Alemania y China, las cosas fueron más difíciles. Me atraparon unas cuantas veces, y escapé antes de que ocurriera algo grave, hasta que después de aproximadamente 1 año, supongo que la policía había recibido algunos informes de robos callejeros en mi área. Noté una mayor presencia policial, y un día simplemente me volví descuidado. Me puse la sudadera con capucha sobre la cara. Corrí y agarré la billetera. Mientras huía, saqué el dinero y tiré la billetera al suelo. 10 minutos después, la policía me encontró. Había encontrado otro café con servicio al aire libre. No estaba lo suficientemente lejos, y supongo que no había ocultado mi rostro tan bien como pensaba. No estaba en una zona turística, y fue bastante fácil identificar al único hombre blanco que había, especialmente porque llevaba la misma ropa. Vi a 2 policías caminando hacia mí y comencé a correr. Pero esta vez fueron más rápidos. Me tiraron al suelo y me metieron a empujones en su coche patrulla. Estaba oscuro, demasiado oscuro para ver algo. Al principio supuse que estaba al otro lado del mundo, de noche. Pero cuando mis ojos se acostumbraron, me di cuenta de que estaba bajo tierra. Estaba en una enorme caverna. Había poca luz, proveniente de unas cuantas antorchas encendidas en la distancia. El suelo era áspero pero sólido y el aire era frío, pero no más frío que la noche promedio en la calle en la mayoría de los pueblos. Al principio pude distinguir muy poco, y decidí dirigirme hacia las antorchas mientras averiguaba cuál era mi nueva situación. Al acercarme, me di cuenta de que las antorchas rodeaban un pozo y pude distinguir a la gente debajo de ellas. Algunos de ellos levantaron la vista cuando me acerqué, pero no dijeron nada. Todos estaban dentro del pozo, que ahora podía ver que cubría un cuadrado irregular de unos 30 metros de lado. Y entonces oí algo más. Una especie de chirrido. A un lado vi criaturas. No eran humanas, ni se parecían a ningún animal que hubiera visto antes. Tenían alrededor de 1 metro de altura y caminaban sobre 4 patas quitinosas con 2 brazos delante de ellas. Sus cuerpos eran negros y brillantes, y sus cabezas tenían mandíbulas y mandíbulas grandes. En la clase de ciencias hace años, teníamos algunos escarabajos ciervo en una pecera, y estas criaturas me recordaron a ellos. Los escarabajos vinieron hacia mí. Había 6 de ellos, y aunque eran más pequeños que yo, rápidamente me dominaron. Mientras hacían horribles chasquidos y chirridos, me llevaron al borde del pozo. 2 escarabajos más que estaban allí empujaron una rampa de madera larga hacia el pozo, y los otros me empujaron hacia abajo y luego tomaron la rampa hacia arriba. Me quedé atascado, o eso parecía. Las paredes eran demasiado altas y lisas para trepar fácilmente. Y ahora noté varios escarabajos más haciendo guardia a intervalos a lo largo de la pared. Incluso si salía, no tenía idea de dónde estaba o en qué tipo de problema me había metido esta vez. Los humanos con los que estaba eran unos 50, bastante diversos.
pero jóvenes. Había adolescentes y personas de 20 y tantos años, pero no mayores. A los 19 años, yo estaba más o menos en la mitad, en cuanto a edad. Una mujer se me acercó y comenzó a hablar en francés. Genial, al menos podía entenderla. Es imposible saber la hora en esa caverna subterránea, pero deduje que era aproximadamente el comienzo de su noche efectiva. La mujer, que se presentó como una parisina llamada Josie, explicó que los escarabajos los usaban para trabajar y otras cosas, aunque se negó a dar más detalles sobre lo que significaba otras cosas. Los alimentaron, los hicieron trabajar la mitad del día, pero por lo demás los dejaron más o menos solos. Josie me presentó a los demás, me mostró la comida, casi exclusivamente bayas y hongos, y me dijo que llenara mi estómago y descansara lo mejor que pudiera, ya que me pondrían a trabajar duro al día siguiente. Tenía razón. Al día siguiente me despertó un humano, Carl, que me sacudió. Los escarabajos ya habían instalado la rampa y nos llevaban en grupos de 4. No tenía intención de que me usaran como esclavo, pero decidí no actuar hasta que hubiera entendido un poco más las cosas. Mi grupo fue conducido por un laberinto de túneles durante unos 20 minutos hasta que llegamos a una cueva más amplia, aunque mucho más pequeña que la caverna principal. Uno de los escarabajos sostenía un trozo plano de pizarra, en el que habían dibujado un diagrama con tiza. Puede que no hablen idiomas humanos, pero pueden sostener cosas con sus extremidades delanteras y dibujar. Señaló a cada uno de nosotros por turno, luego a una parte del dibujo, luego a un área de la cueva. Jerome, un hombre de piel oscura de Senegal, me explicó lo que yo ya había deducido. Los escarabajos querían que excaváramos la cueva, según el plano que figuraba en la pizarra. Ya había picos y otras herramientas rudimentarias en la cueva. Miré las herramientas afiladas y pesadas, y miré a los 2 pequeños escarabajos. Jerome me dijo que no con los labios. Más tarde, me enteré de que había gente que lo había intentado antes, y siempre acababa muerta. Las criaturas eran más fuertes de lo que parecían, así que me puse a trabajar con el pico y el cincel para abrir una habitación para los insectos. Después de una hora, los escarabajos se fueron. Sandy, una chica canadiense de 15 años, me dijo que, aunque podíamos hablar libremente, los túneles eran como un laberinto. Ella había corrido una vez, pero si había algún lugar al que ir, no lo había encontrado. Los escarabajos nos habían dejado algunas antorchas para que trabajáramos, pero tenían una visión nocturna mucho mejor que la nuestra. Y aunque nos perdíamos en los túneles, ellos aparentemente podían abrirse caminos sin problemas en la oscuridad total. Creo que los insectos también dejan rastros usando feromonas, por lo que ni siquiera necesitan ver en los túneles. Y así continuó. Durante mucho tiempo, excavé habitaciones en cuevas, fabriqué lo que creo que eran muebles para insectos. Aún no sé de dónde sacaban la madera, e incluso trabajé en una fragua. Marcábamos nuestros días con nuestros periodos de descanso, y hacía mucho tiempo que alguien había empezado a rayar líneas en la pared del pozo para marcar cada día. Como ya se había convertido en tradición, rayé mi nombre sobre el día de mi llegada. Era el día 11.408, desde que había empezado el calendario, 31 años antes. Pasábamos nuestras noches contando historias reales de nuestras vidas al aire libre, historias que recordábamos haber leído e historias que inventábamos nosotros mismos durante las largas jornadas de trabajo. Una vez sugerí cantar, pero me rechazaron de inmediato. Al parecer, a los escarabajos no les gustaban las canciones humanas. Al igual que en la vida en la calle, la gente va y viene. Haruki, un japonés de 25 años, fue aplastado por una roca que cayó en una excavación. Yo no estaba en el mismo grupo, pero oí los gritos que resonaban por los pasillos. De acuerdo con nuestra tradición, escribimos su nombre debajo de la línea de ese día. Las llegadas están marcadas arriba y las salidas, como llamábamos eufemísticamente a las muertes, debajo de la línea de tiempo. Jason apareció después de unos meses, seguido poco después por Luis, de la misma manera que yo. Y luego Caroline, una chica de 16 años de México, perdió el control cuando nos estaban acorralando en el pozo al final del día. Todos pueden enojarse si se les empuja demasiado. Y cuando llegó a la rampa, Caroline gritó y chilló, luego corrió hacia la oscuridad.
Algunos de los insectos la siguieron, y fue entonces cuando aprendí lo rápido que pueden moverse. Alcanzaron a Caroline después de solo unos segundos, y la arrastraron hasta el borde del pozo, sujetándola hasta que el resto de nosotros estuvimos allí, y ellos habían subido la rampa. Habían llegado más escarabajos, y luego, a plena vista de todos nosotros, la despedazaron. Su carne se desgarró cuando las mandíbulas le cortaron el cuerpo. Observé, sin poder hacer nada más que mirar hacia otro lado, cómo gritaba de dolor hasta que le cortaron la tráquea. Y entonces empezaron a comérsela. En total, pasaron unos 10 minutos, y al final, no quedó nada. Ninguna señal de que hubiera pasado nada, salvo la sangre que goteaba por la pared del hoyo. Vimos y oímos todo. La carne desgarrada, el crujido de los huesos, el chirrido de los insectos en lo que solo puedo interpretar como excitación. Cuando terminaron, los escarabajos se pararon en la pared, nos miraron y se alejaron como si nada hubiera pasado. Estábamos en estado de shock, por supuesto. No se contaron historias esa noche. De hecho, nadie habló cuando Carol garabateó Caroline debajo de la marca del día. Nos fuimos a dormir en silencio, aunque no sé si alguno de nosotros durmió esa noche. Yo, desde luego, no lo hice. El día siguiente continuó con normalidad. Trabajamos en un silencio moderado. Regresamos al hoyo, comimos nuestra magra comida de bayas y hongos. Fui el primero en hablar. Mi vida allí abajo no era genial, pero era algo con lo que podía seguir adelante. Algo en lo que podía encontrar un cierto nivel de satisfacción. La mayoría de mis compañeros no se habían dado cuenta de que las puertas eran el detonante. Parecía que yo era el único que había viajado a otro lugar. El reino subterráneo fue el primer y único viaje que cualquiera de los otros había hecho. Simon, un compatriota inglés, nos dijo que una vez había llevado algunos objetos a las casas de las criaturas. Vivían en cuevas talladas, presumiblemente excavadas por generaciones anteriores de cautivos humanos, y aunque no entendía su cultura, claramente tenían decoraciones. Mientras estaba allí, vio una gran pizarra con una cara dibujada con tiza. Una cara humana, una que no reconoció hasta que Jenny llegó unos días después. No lo había mencionado en ese momento, pero creo que me ayudó a empezar a juntar las piezas. No entiendo mi maldición, pero creo que las criaturas me marcaron. Los otros humanos en ese lugar no habían viajado como yo. Su primer viaje a través de una puerta los llevó al subsuelo. Creo que la mujer de la cafetería reconoció que estaba marcada y trató de ayudar. Creo que cuando me tocó, interrumpió la maldición, aleatorizando mi destino. Y pensé en la vez que traté de ayudar a Anissa, en la granja de Kenia, y la expresión de su rostro cuando me alejé por un portal. Me pregunto qué había visto mientras desaparecía. Esto fue interesante, pero realmente no nos ayudó. Luego hablé de mis viajes. Como cualquier puerta, o incluso ventana, actuaba como un portal, como había creado el mío propio. Y no funcionó hasta que puse una puerta en la entrada. La mayor parte del suelo de la fosa estaba hecho de piedra lisa, pero había una pequeña zona de tierra, de un par de metros de ancho. Nuestros captores rara vez bajaban a la fosa. Arrojaban comida desde arriba. Nosotros sacábamos los desechos en cubos y no necesitaban bajar para sacarnos, ya que simplemente nos negaban la comida si nos negábamos, como recordó Jerome años antes. Era un plan simple, pero el plan fue lento. Durante los meses siguientes, contrabandeamos pequeños trozos de piedra, madera y cualquier otra cosa que pudiéramos esconder en nuestro cuerpo. Primero construimos una tabla de madera, lo suficientemente pequeña para cubrir la tierra. Una persona excavaba tierra debajo de la tabla, mientras el resto de nosotros vigilábamos. Los escarabajos tienen ojos pequeños y, aunque su visión nocturna es excelente, no creo que puedan ver muy bien a distancia, ya que dependen más del olfato. Así que, si teníamos cuidado podíamos trabajar sin que nos vieran. Y teníamos cuidado. Si nos pillaban en cualquier fase del plan, se acabaría el juego. Trabajábamos menos de 1 hora cada noche, cubriendo el agujero con la tabla y escondiendo la tabla con tierra. La tierra extraída iba, poco a poco, a nuestros cubos de basura. Después de un tiempo, encontramos roca sólida, pero el agujero ya tenía aproximadamente 1,5 metros de profundidad. Era suficiente. La segunda fase del plan era más arriesgada.
Al tallar las secciones sólidas de la madera con rocas afiladas, se producía un sonido muy parecido al habla de los escarabajos, y sabíamos que tenían buen oído. Solo nos atrevíamos a hacer un poquito cada noche, pero al final teníamos un marco y una puerta. Ahora solo nos faltaba una bisagra. Lentamente, hicimos 3 agujeros a lo largo de un lado de la puerta y la atamos al marco con algunas raíces trenzadas que habíamos recogido de las cuevas. Ya estaba hecho. Dudaba que aguantara mucho tiempo, pero no hacía falta. Celebramos en silencio, lo mejor que pudimos allí abajo, y Luis talló un mensaje final al final de la línea de tiempo. ¡Que te jodan! Sandy se ofreció a ser el primero en probarlo. Para que los 50 lo lográramos, tendríamos que movernos rápido, y por eso habíamos decidido utilizar una trampilla. Sería más rápido saltar hacia abajo, uno tras otro, que pasar de forma horizontal por una puerta de ese tamaño. Revisamos los alrededores y, al ver solo un par de escarabajos que no nos prestaban mucha atención, decidimos nuestro orden. Yo era el número 14. Sandy descubrió con cuidado la trampilla, la abrió, saltó hacia abajo y desapareció. Funcionó. Tratando de contener nuestra emoción, seguimos el orden acordado. Cuando saltó el número 11 escuché un chirrido desde arriba. Había notado algo, pero no podíamos hacer nada al respecto. Seguimos entrando en fila hasta que salté hacia abajo. Fue entonces cuando llegué a África Occidental, donde he vivido los últimos 7 años, y donde espero vivir el resto de mi vida natural. Otros 13 habían entrado por el portal antes que yo, pero no estaban a la vista. Supongo, espero, que están viviendo a salvo en otro lugar, lejos de las garras de esos monstruosos esclavistas. Rezo todas las noches para que los que estaban detrás de mí en la fila hayan escapado antes de que las criaturas los alcanzaran, pero no he tenido noticias de ellos. No estoy segura de cómo podría hacerlo, a menos que alguno de ustedes esté leyendo esto. Todavía no sé cómo esa mujer en la cafetería sabía de mí. Tal vez ella misma había estado allí, en esa cueva o en otra, y escapó. Tendría sentido, dado el estado de su ropa. O tal vez sea otra cosa, una psíquica tal vez. Podía atravesar puertas. Y tal vez yo también pueda hacerlo ahora. Tal vez cuando salí del reino subterráneo, la maldición se rompió. Pero no me atrevo a correr ese riesgo. Tal vez un día vea a alguien más que esté marcado y lo reconozca. Difícilmente podría advertirle del peligro. Nadie me creería. Pero puedo tocar su piel y romper la maldición. He escapado, pero los insectos siguen allí, y quién sabe cuántas colonias más tienen. Es difícil obtener cifras exactas, pero solo en los 6.000 personas desaparecen al año, y nunca son encontradas. ¿Cuántos de ellos están atrapados bajo tierra, esclavizados por una especie que considera a los humanos nada más que una fuente de trabajo y alimento?